Muy buen día. Bienvenidos a esta nueva sesión académica. Mi nombre es Diego Aguirre, yo soy radiólogo de la Fundación Santa Fe y vamos a hablar de resonancia magnética de próstata biparamétrica si está lista para la práctica clínica. Los objetivos que vamos a cubrir en la charla van a ser los protocolos de resonancia magnética de próstata, el rendimiento diagnóstico de resonancia magnética de próstata sin contraste, los requisitos de resonancia magnética de próstata sin contraste, las recomendaciones del comité PIRROTS en un comité especial del 2020 y el algoritmo de resonancia magnética con y sin contraste basado en el riesgo clínico. Veamos primero la evolución del protocolo de resonancia de próstata. Acordémonos que el protocolo global complejo incluye en general unas imágenes axiales con información T1 de la pelvis entera, unas imágenes de alta resolución con información T2 en los planos axial, sagital y coronal. Estos planos o estas imágenes solamente toman entre 12 a 15 minutos de la adquisición. Unas secuencias con información de difusión, ideal con un valor de B alto, mínimo 1500 en los equipos de 1.5 Tesla y ojalá alrededor de 2000 en los equipos de 3 Tesla. Y estas secuencias duran la adquisición entre 3 a 5 minutos según el equipo. Las imágenes dinámicas post-contraste, acordémonos que son imágenes con información T1, volumétricas, de alta resolución anatómica, pero sobre todo alta resolución temporal, en los cuales obtenemos al menos 12 secuencias sobre la próstata y nos demoramos alrededor de 3 a 5 minutos, y unas imágenes coronales panorámicas. En esta evolución de los protocolos de próstata, como está mencionado en este artículo reciente, tenemos diferentes tipos de protocolos. El protocolo rápido, que incluye únicamente las secuencias localizadoras, las secuencias con información T2 de alta resolución anatómicas en el plano axial y las secuencias con información de difusión. Este protocolo es denominado en la literatura como el rápido de resonancia de próstata. Después viene un protocolo que hasta ahora hemos denominado o se ha denominado como biparamétrico, que incluye el protocolo rápido, T2 axial, difusión axial, sagital y coronal de alta resolución con información T2. Este protocolo, de nuevo, había sido mencionado como biparamétrico. Ya vamos a ver la evolución de este concepto. El protocolo de resonancia magnética multiparamétrica, que incluye estas biparamétricas con las secuencias pre y post contraste, y usualmente unas imágenes coronales con un field of view amplio para evaluar no solo la próstata, sino ojalá el retroperitoneo para evaluar el compromiso ganglionar, y unas secuencias multiparamétricas y opcionales, sobre todo en los equipos que permiten hacer adquisiciones de T2 con información volumétrica 3D para manipular y reconstruir las imágenes. ¿Por qué nos referimos como el biparamétrico como el modelo anterior? Porque el comité PIRROTS en unas recomendaciones publicadas online el año pasado y que aún están pendientes por publicar electrónicas en AJR, desestimula el término biparamétrico. De hecho, menciona este tipo de protocolo como resonancia magnética sin contraste como el nuevo modelo a describir este tipo de protocolo. ¿Por qué? Porque otras técnicas, T2, información con contraste, también son parámetros muy importantes para hablar en resonancia magnética. En este comité define la diferencia entre los diferentes protocolos, requiere iguales parámetros de calidad de resonancia magnética que las imágenes con contraste, y el reto es que la resonancia sin contraste o biparamétrica no es más fácil ni de menor valor que la resonancia magnética convencional de próstata. Ahora, la otra pregunta que uno debe responderse ¿es el contraste en resonancia magnética de próstata relevante? Y podemos tener argumentos a favor y argumentos en contra. Primero evaluamos los argumentos a favor. ¿Por qué es importante el contraste en resonancia magnética de próstata? Mejora la confianza diagnóstica de las lesiones, y esto va a ser muy, muy importante. Las secuencias con información de contraste son más robustas y reproducibles que las secuencias con información de difusión. Las secuencias con información de contraste permiten una segunda revisión de las lesiones que no son detectadas en la primera fase de las imágenes. Eleva y aumenta la certeza diagnóstica de las causas no malignas de elevación del antígeno prostático específico, en especial de la prostatitis. Y es muy importante en la definición de cáncer de próstata clínicamente significativo, sobre todo de gran volumen, de los grupos grados de la nueva versión patológica del grupo grado 2. Y se ha demostrado una asociación independiente a aumento de la detección de cáncer de próstata clínicamente significativo con el contraste. Ahora, también el contraste es muy importante en los pacientes que uno predice que van a ser poco colaboradores en resonancia magnética y aquellos que tienen material de osteosíntesis en la pelvis.
Como ha sido publicado en este artículo 2017, en este artículo fue un trabajo realizado por el Instituto de Cáncer de Estados Unidos en cualquier grupo de PIRADS cuando el contraste es positivo, es decir, que realza temprano, siempre demostró aumento en la tasa de detección de cáncer clínicamente significativo comparado con la detección de T2 y difusión en todos los grupos estudiados. Y veamos una imagen diciente del aporte del contraste. Fíjense que estamos viendo las imágenes con información T2 a la izquierda, en el cual vemos una lesión hipointensa en la zona periférica tercio medio derecho, aspecto posterior lateral. En difusión restringe, en las imágenes crudas es de alta señal, el mapa ADC restringe de forma leve, es de tenue baja señal. Sin embargo, en el contraste vemos que el patrón de realce es difuso y este es un paciente que tiene un patrón de realce característico de realce homogéneo en banda inflamatorio. Eleva la certeza diagnóstica de ese hallazgo que había sido como patinador o inespecífico en las secuencias con información T2 y difusión. El contraste eleva la certeza diagnóstica para que es un cambio inflamatorio. Este otro paciente tiene de nuevo información T2, un área hipointensa en T2, mal definida, aspecto triangular. En difusión realza moderado, tanto es más brillante en las secuencias con información de difusión crudas y es de baja señal en el mapa DC. Y en el contraste es positivo, tiene realce intenso focal asimétrico en las secuencias con información de difusión con contraste. En ese paciente de 68 años, elevación del antígeno, una densidad de antígeno de 0,25, fue categorizado como PIRADS 4, fue llevado a biopsia dirigida y tiene un Gleason 3+4, un grupo grado 1. O este otro paciente complementario que tiene 63 años, un antígeno de 3,7 y una densidad de antígeno de 0,07. Fíjense que en las imágenes con información T2 se ve una lesión tenue en el aspecto posterior medial de la zona periférica derecha, que restringe leve en difusión, leve en las imágenes crudas, leve hipointensidad en las secuencias en el mapa DC. Sin embargo, en el contraste tiene un ávido realce focal intenso temprano, posterior medial, una lesión. Con el contraste nos ayudó a categorizarla como PIRADS 4. En el aspecto posterior medial derecho fue llevado a biopsia y tiene un Gleason 4+3. Ahora, vimos los argumentos a favor del contraste, vamos a ver los argumentos en contra del contraste. Argumentos en contra. Argumentos operativos. Mayor costo, mayor tiempo, mayor dedicación de personal de enfermería y requiere mayores insumos. Temas relacionados con la administración del contraste. De seguridad, fibrosis nefrogénica sistémica o depósito del gadolinio en los ganglios basales. De nuevo, la evaluación de PIRADS, acordémonos que el contraste es la secuencia menor en la zona periférica, pero no añade en la zona transicional. El rol en la zona periférica es considerado menor, añade el diagnóstico en alrededor del 19% de los casos. Otro argumento en contra, detecta pocos cánceres adicionales, del 1 al 3%, la mayoría de bajo grado. Y no cambia en los umbrales de biopsia. Acordemos que hoy la mayoría de pacientes que tienen PIRADS 3 o mayor son llevados a biopsia y vamos a ver que la ausencia del contraste lo que hace es eleva el número de PIRADS 3. Y el rendimiento diagnóstico es no inferior a la resonancia magnética de próstata multiparamétrica en los estudios retrospectivos. Veamos un ejemplo. Paciente de 71 años, elevación del antígeno 8.1 nanogramos por mililitro, una densidad del antígeno de 0,23 y fíjense que en las imágenes T2 hay una lesión hipointensa en el lado derecho, tiene marcada restricción en difusión, brillante las imágenes crudas, de baja señal el mapa DC. Hasta aquí ya decimos, hoy hace una lesión de alta probabilidad de neoplasia. El contraste lo que nos va a confirmar el contraste en ese paciente probablemente sobre. Este paciente, ya decíamos, es una lesión PIRADS 5, fue llevado a biopsia, Gleason 4+4, grupo grado 2. El contraste en ese paciente, digamos que es accesorio. Y vamos cuál ha sido el rendimiento diagnóstico de la resonancia magnética sin contraste. Este es una revisión sistemática, 10 estudios retrospectivos, alrededor de 1.075 pacientes, demostró que la sensibilidad y la especificidad para detectar cáncer de próstata es similar usando resonancia magnética biparamétrica a resonancia magnética multiparamétrica. Acordémonos que vamos a reemplazar el término biparamétrico por resonancia magnética sin contraste endovenoso. Sin embargo, hay evidencia de estudios prospectivos comparando resonancia magnética con contraste y sin contraste
como esta publicación reciente del año pasado. A la izquierda de la línea vemos los estudios sin contraste y a la derecha los estudios con contraste. Los resultados demuestran una tendencia a menor detección de cáncer no significativo y mayor detección de cáncer significativo en resonancia magnética multiparamétrica comparado con resonancia sin contraste. Es decir, que la ausencia del contraste tiende a detectar más cáncer de próstata no significativo, que es lo que no queremos, y menos cáncer clínicamente significativo, que es lo que nos gustaría aumentar nuestra tasa de detección. Luego tiene el efecto un poco contrario a lo que buscamos de forma prospectiva. Este otro estudio, publicado recientemente, es una comparación del rendimiento diagnóstico en revisores de alta experiencia. Y fíjense que lo que hace la resonancia magnética sin contraste es que aumenta el número de PIRADS 3, es decir, los que son indeterminados, y reduce la certeza diagnóstica. Disminuye el número de pacientes que son diagnosticados PIRADS 1 y 2 y disminuye el número de pacientes que tienen categoría 4 y 5. De nuevo, la ausencia del contraste endovenoso disminuye la certeza diagnóstica. Y este otro estudio, comparando el desempeño diagnóstico de resonancia sin contraste versus resonancia magnética multiparamétrica entre radiólogos de diferente experiencia, indica que para obtener un buen desempeño diagnóstico se requiere una alta experiencia, que eso ya lo conocíamos, pero una mayor experiencia en la resonancia sin contraste. Entonces, este estudio postula que para detectar de forma apropiada o interpretar de forma apropiada resonancia magnética multiparamétrica se requiere una experiencia de al menos 300 estudios de resonancia magnética, y para interpretar de forma apropiada resonancia magnética sin contraste requiere una experiencia mínimo de 1000 resonancias magnéticas. O sea que los radiólogos que nos dediquemos a hacer resonancia biparamétrica sin contraste requieren una alta experiencia. Ahora, el comité PIROTS publicó una serie de requisitos para realizar resonancia magnética sin contraste, entre ellos obtener imágenes de alta calidad, que sea un radiólogo de alta experiencia, ajustar el umbral de biopsia al riesgo clínico, evaluación del rendimiento diagnóstico del radiólogo, compararse con una buena práctica y seguir y evaluar los casos negativos o los casos dudosos que haya uno realizado el diagnóstico. Tenemos unos argumentos a favor de resonancia sin contraste. Rendimiento diagnóstico, una detección del cáncer de próstata no inferior a resonancia magnética con contraste, basado en estudios retrospectivos, un papel limitado del contraste en el score PIRADS, acordémonos únicamente con una secuencia menor en la zona periférica. El costo, menores costos, alrededor del 20% del costo del examen representa el contraste. Un tiempo, una reducción del tiempo de acuerdo al protocolo entre 10 al 50%. Desde el punto de vista logístico, no necesidad del acceso venoso y todo el personal de enfermería y de insumos que requiere. Y desde el punto de vista de administración de medio de contraste, el tema de reacciones adversas, fibrosis nefrogénica sistémica y depósito de gabalina. Sin embargo, hay unas limitaciones que conocemos para la resonancia de próstata sin contraste, y es la alta dependencia de la calidad de las imágenes de difusión. Se requiere una alta experiencia del radiólogo, ya mencionamos el nivel de experiencia que requiere evaluar bien cuál es la definición del carcinoma de próstata clínicamente significativo que quiero detectar, y aún está en discusión cuáles son los beneficios clínicos de migrar a resonancia magnética sin contraste. En esta publicación, que les cuento que fue publicada online en 2020 y está pendiente por publicar en AJR, el comité PIRADS, con énfasis en resonancia magnética sin contraste, hace 5 recomendaciones. La primera recomendación es: la resonancia magnética de próstata sin contraste representa una solución potencial para el aumento de la demanda de la resonancia magnética en el diagnóstico de cáncer de próstata. Entonces, es una potencial solución para el aumento desmedido de la demanda en cáncer de próstata. Se debe asegurar la adquisición óptima de las imágenes y una adecuada interpretación, teniendo en cuenta que es un método de menor rendimiento en la práctica clínica, y teniendo en cuenta que la proporción de hombres en la categoría indeterminada tenderá a aumentar. La tercera recomendación recomienda instituir una política de rellamada para los casos indeterminados o los casos negativos, o sea, una logística mayor detrás de cámaras que asegure que esos pacientes tengan un desenlace clínico apropiado. La cuarta recomendación es que se necesita mejor evidencia para que el comité PIRADS pueda hacer recomendaciones sobre resonancia magnética sin contraste como el abordaje inicial en la evaluación de pacientes con sospecha de cáncer de próstata. Específicamente de estudios comparativos prospectivos. Ya vimos unos estudios retrospectivos que muestran una cosa y unos estudios prospectivos que demuestran una realidad un poco disímil.
Y la quinta recomendación es que el análisis actual indica la necesidad de disponer ambas alternativas, con y sin contraste, para el diagnóstico de cáncer de próstata, de acuerdo a un grupo de pacientes que va a ir incrementando y que va a ir incrementando en las condiciones y el riesgo clínico. Finalmente, proponen un algoritmo que vamos a resumir en este algoritmo, que es nuestra conclusión, se va acercando a nuestras conclusiones. Es el abordaje basado en riesgo del cáncer de próstata clínico es muy importante. Entonces, en los pacientes que no tienen biopsia previa negativa y que han sido considerados de riesgo clínico bajo, la resonancia magnética de próstata podría realizarse sin contraste endovenoso. En los pacientes que tienen un riesgo clínico intermedio alto y que no han tenido biopsias previas negativas, el estudio ideal para realizar es una resonancia magnética multiparamétrica con contraste. En los pacientes que han tenido biopsia previa negativa, el objetivo es hacer una resonancia magnética con contraste multiparamétrica. Los pacientes que están en protocolo de vigilancia activa con cáncer de próstata de bajo riesgo en vigilancia activa, es ideal hacer una resonancia magnética con contraste. Los pacientes con enfermedad avanzada, cuyo objetivo sea detección, se puede hacer una resonancia magnética sin contraste. Si se quiere hacer una resonancia magnética de estadificación, el objetivo es que sea con contraste. Y en los pacientes que están en evaluación post-tratamiento, el objetivo es, el mejor estudio es una resonancia magnética multiparamétrica con contraste. Con esto nos acercamos a las conclusiones y una de las conclusiones es que debemos tener ambos tipos de protocolos, resonancia magnética con contraste y sin contraste, disponible para los pacientes con una evidencia que vamos a ver en construcción en los próximos años, y acordarnos que el contraste eleva la certeza diagnóstica de los pacientes. Vamos a reemplazar el término biparamétrico con el término de resonancia magnética sin contraste. Es muy importante conocer el escenario de riesgo de sospecha clínica de los pacientes, el riesgo clínico, porque de acuerdo a ese riesgo clínico está la probabilidad pretest que recomienda o determina cuál es el mejor examen a realizar en nuestros pacientes. Y finalmente acordarnos que resonancia magnética de próstata requiere optimización, trabajo en equipo multidisciplinario, correlación con patología y tiene un rol creciente en el abordaje del cáncer de próstata. Espero que la charla haya sido de interés. Muchos conocen mi correo electrónico, saben cómo contactarme. Con gusto estoy disponible. Sigan disfrutando del curso. Muy buen día.